Estamos modelando diversidad de recepción por combinación MRC y hemos encontrado una expresión para la razón señala ruido de esta señal en la salida del combinador en función de las señales de entrada al combinador y de estos pesos U-check asterisco, y esa expresión para la razón señala ruido se presenta aquí. Tiene toda una componente de señal y tiene toda una componente de ruido. Entonces lo que vamos a hacer en esta cápsula es desarrollar cada una de estas dos componentes por separado y de esa forma ir avanzando hacia encontrar estos coeficientes U-check asterisco, U-check conjugado óptimos para recepción de combinación por ganancia. Entonces, título de la cápsula: desarrollo de la SNR. Y vamos a comenzar con la señal, que es básicamente el numerador de esta expresión, así que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Y lo vamos a desarrollar. Ahora, U y H son para efectos prácticos, dado que H son conocidos, H son constantes para efectos del operador de esperanza, y U sub R son los coeficientes que queremos descubrir, así que tampoco son aleatorios. Entonces podemos reescribir la expresión anterior como igual al valor esperado de los S-check al cuadrado multiplicado por la suma de R igual 1 hasta NR de los HR check por los U sub R check asterisco, todo eso elevado al cuadrado, dado el conjunto de pesos H sub R check de los canales, de los coeficientes de canal. Por supuesto que esto acá sale como constante y el valor esperado entonces de esto es E símbolo, así que todo esto es igual a E símbolo multiplicado por esta suma al cuadrado, así que la voy a simplemente duplicar y pegar de nuevo. Y si miramos con cuidado, esta suma es el producto siempre pareado de estos HR con los U sub R, así que esto lo podemos escribir realmente como E símbolo multiplicado por el valor absoluto al cuadrado de el producto entre un vector U traspuesto conjugado y un vector H, y todo eso elevado al cuadrado. Tenemos el vector U por un lado, aquí, U vector, que es un vector NR por 1, que se transpone y conjuga, o sea, queda acostado, de ponderadores U sub R check asterisco, y tenemos por este otro lado un vector H, que es un vector también NR por 1, de coeficientes de canal. Y, o sea, ordenamos simplemente todos los coeficientes de canal en un vector y todos los coeficientes del combinador en otro vector. Esto, en realidad,
también es igual a el producto punto entre el vector u y el vector h, ¿sí? Así que podemos también decir que esto acá es igual a el vector u asterisco, donde solamente se conjugan sus elementos, producto punto el vector h y todo eso al cuadrado. Son dos expresiones completamente equivalentes. Esta acá viene a anticipar un poquito una notación matricial que va a surgir más adelante, y esta acá es la que vamos a utilizar ahora, pero en cualquier lugar tenemos ya una definición más formal de estos vectores u y h. Por otro lado, tenemos el ruido, que es esta expresión de acá, es el denominador de la razón señala ruido, así que copio esta expresión y me la llevo a la página actual, pego, ahí está, que lo podemos escribir como el valor esperado de la suma nr de nr check por u sub r check asterisco, y todo eso multiplicado por la misma suma, así que duplico la suma, pero conjugada. Entonces, si hacemos una suma acá en R1 y en R2, podemos unirlas. Entonces tenemos en R1 y en R2, unimos las sumas, queda el valor esperado de una suma en R1, otra suma en R2, de los n sub R1, check, u sub R1, check conjugado, multiplicado por los n sub R2, check, u sub R2, check conjugado, y todo eso a su vez conjugado. Y ahora valor esperado y sumas conmutan. Los u no son aleatorios, así que podemos separar también estos productos. Entonces queda la suma en R1 multiplicado por la suma en R2, o anidado con la suma R2 de u sub R1 check conjugado, u sub R2 check sin conjugar, por el valor esperado de los n sub R1 check, n sub R2 check conjugado. Y esto acá es un resultado que conocemos, ya lo hemos analizado varias veces. Estos son ruidos en ramas distintas, ambos normales complejos de media cero y varianza n0, pero independientes. Es decir, esto acá es igual a n0 si R1 es igual a R2, vale decir si estamos mirando la misma rama, y es 0 en caso contrario si R1 es distinto de R2. Entonces, debido a esto acá, esta doble suma se simplifica a una suma simple. Y entonces tenemos que el ruido es igual a, o la potencia del ruido es igual a n0 multiplicado por una suma simple de r igual 1 hasta nr de los coeficientes ur asterisco, para mantener la notación que nos queremos enfocar en los ur asterisco, al cuadrado. Esto en realidad lo podemos también escribir como un producto vectorial, es decir, por un lado podemos decir que esto es igual a n0
multiplicado por la norma del vector u al cuadrado. Y por otro lado podemos decir que esto es n0 de u traspuesto conjugado multiplicado por u. Entonces estamos haciendo igual que en el caso de la señal. Por un lado estamos aprovechando una notación de producto punto y por otro lado estamos ya introduciendo en forma anticipada una notación vectorial. Entonces, con ello tenemos analizada la potencia de la señal y la potencia del ruido. Podemos reescribir la razón señal al ruido de la siguiente forma. Tenemos gamma es igual a E símbolo dividido por N0, es este N0 acá abajo, y es este es símbolo arriba, multiplicado respectivamente. Acá hay un pequeño error, voy a corregirlo. Esto acá faltó un símbolo. Entonces en este momento estamos usando esta expresión, así que es... de hecho vamos a usar esta expresión de acá. El símbolo partido por N0 por la suma de R igual 1 hasta NR de los HR check por los UR check asterisco, todo eso al cuadrado, dividido por la suma en R de los U sub R check asterisco al cuadrado. Y por supuesto, esto también lo podemos escribir con nuestra notación vectorial. Es igual a E símbolo dividido por N0 por el producto punto, la norma al cuadrado, el valor absoluto al cuadrado del producto punto U asterisco punto H vector al cuadrado dividido por la norma del vector u al cuadrado, y esto es, ¿no es cierto?, el n0 por el u que está acá, y por otro lado el e símbolo por este producto punto al cuadrado, que es lo que habíamos encontrado acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, solamente que escrito en forma compacta. Este resultado es la base que nos va a permitir buscar el vector u, buscar los coeficientes u óptimos para maximizar esta razón señal a ruido. Así que con eso concluimos esta cápsula, con esta nueva forma, nueva expresión para la razón señal a ruido, y comenzamos la próxima, en la cual finalmente vamos a optimizar esta razón señal a ruido.